Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Este video quiero dedicarlo principalmente a los jóvenes que estuve apoyando con el proyecto de Encendiendo Mentes Brillantes y que recibieron un kit de electrónica, en el cual pues ellos podían hacer 5 proyectos, de los cuales quiero hacer una serie de videos en los cuales voy a estarlos explicando a grandes rasgos. Entonces en este video voy a intentar explicarles tanto la manera teórica como la manera práctica de cómo realizar este tipo de proyectos para que ustedes puedan compartirlo algún día con sus maestros o compañeros. Y una cosa que quería añadirles es que no es necesario saber la parte teórica en sí del proyecto, pero lo pueden utilizar ustedes como un dato curioso que pues pueden compartir. Me gustaría empezar explicando que toda la estructura que nosotros vemos de la electricidad y cómo esta viaja a través de los cables que son conductores, pues me gustaría empezarles diciendo que tienen un fundamento atómico. Y este fundamento atómico, si nosotros nos vamos en sí al átomo, lo primero que necesitamos saber es que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, y esta a su vez es indivisible, y esta conforma todo lo que nos rodea, que viene siendo tanto sólido, líquido y gaseoso, y está conformada de 3 partículas subatómicas que viene siendo el electrón, el protón y el neutrón. Una vez sabiendo que el átomo tiene estas 3 partículas fundamentales que vienen siendo el protón, el electrón y el neutrón, nosotros cuando tenemos un circuito eléctrico, los átomos que hay en los conductores tienen características especiales, y estas son que, por ejemplo, sus electrones de valencia, que vienen siendo los electrones en la última capa en la que orbitan los electrones en el átomo, son capaces de interactuar con otros átomos, y esto es a lo que nosotros conocemos como que un electrón es libre. Cuando un electrón brinca, llamémoslo así, como de que brinca un electrón a otro átomo, a otro átomo, este electrón produce una cierta fuerza, y esta fuerza de traslado que ocurre entre sí es algo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica nosotros la utilizamos para realizar distintas funciones, como por ejemplo prender un LED, controlar un motor, etcétera, etcétera. Todos los beneficios que hoy tenemos pues con la electricidad. Una vez sabiendo esto, me gustaría decirles que esos electrones que van brincando necesitan de una fuerza que los empuje primeramente, y en este caso es esa fuerza que provee en sí ese movimiento, vienen siendo las baterías, o en este caso en su manual, en su kit tenían un cargador. Este cargador es el que le proporciona a los electrones que puedan ir saltando de átomo en átomo y que pueda producirse una corriente eléctrica. Ahora, para que esa corriente eléctrica pueda circular, pues es necesario completar el circuito. Completar el circuito me refiero a que el cable positivo y negativo de la fuente de poder en algún punto llegan a estar conectados de alguna forma, de manera que los electrones puedan circular del polo positivo al polo negativo, y de esa manera es como los electrones podrían viajar y podrían producir el efecto. Si no llegan a tocarse el positivo y el negativo, obviamente con un arreglo que nosotros tengamos en algún proyecto, pues en realidad el circuito jamás va a estar conectado y nunca va a producir el efecto que nosotros pues diseñamos previamente, por lo cual es necesario estar seguros de que todas las conexiones estén correctamente. Y a continuación me gustaría pasar a explicarles lo que vendría a ser el proyecto. Se los voy a hacer de manera física para que vayan teniendo una idea. Y pues ahorita nos vemos. Bien, ya que estamos aquí, lo primero que vamos a necesitar van a ser estos 4 materiales, que viene siendo el cargador.
Ok, tiene dos puntitas, una roja y una negra, que viene siendo el positivo y el negativo de la fuente de poder que viene siendo pues el cargador. Lo que viene siendo la protoboard, que es una plaquita en donde vamos a poder insertar los materiales para hacer los proyectos, y también vamos a necesitar una resistencia y un LED. En este caso, como vamos a encender un poquito, necesitamos la resistencia, como ya lo habíamos comentado, para que proteja al LED, para que este no se vaya a quemar por la corriente que circula a través del circuito. Entonces la resistencia viene siendo esta. Me voy a ayudar con esta cosita. A ver si enfoca. Bueno, ahí más o menos se ve. Déjenme ver si la puedo enfocar. Bueno, esta resistencia, que ahorita no nos importan los valores, y también este LED que puede ser de cualquier color y que nos va a servir para realizar el experimento. Bien, ahora sí, lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar nuestra resistencia, la vamos a doblar un poquito para poder insertarlo en los hoyitos de la plaquita, como se muestra de esta manera. Ahí está más o menos insertado, y también vamos a insertar el LED en alguna de estas partes. A continuación les voy a decir qué es lo que debemos de hacer. Como ya vimos en el video, cada filita se llena de electricidad cuando nosotros colocamos uno de estos dos cables a grandes rasgos. Lo que nosotros debemos hacer es que al cable positivo, que es el rojo, le llegue lo que viene siendo la patita más larga del LED. Entonces nosotros vamos a colocar a nuestro LED, primero vamos a poner al LED y vamos a fijarnos cuál es la patita corta y cuál es la larga. Entonces lo colocamos en esta posición para que a cada filita se le asigne una correspondiente patita, que en este caso esta sería la larga, esta sería la corta, esta fila de la larga y esta de la corta. Y en la larga nosotros vendremos a poner el cable positivo, y en la corta nosotros vamos a poner la resistencia, para así que esta resistencia nos proteja al LED. Recordemos que para que se complete el circuito se debe de cerrar. Entonces, como les decía, pueden doblar la resistencia de esta manera y colocarla en donde está la patita corta del LED, a la salida. La otra patita no importa a dónde quede. Si se fijan ahí si se fijan, la patita de la resistencia le está conectando con la patita corta del LED, y de esa manera ya le está pasando corriente. De esta manera, lo siguiente que deberíamos de hacer es, vamos a desenrollar nuestro cargador, que lo tenemos por aquí, de esta manera. Una vez que lo desenrollamos y que lo tenemos aquí, lo que hacemos es conectar esto a la alimentación. Por ejemplo, puede ser lo conectamos aquí, y estos dos cables que vienen siendo el positivo y el negativo. El positivo lo vamos a conectar a la patita más larga, que vendría a ser la de LED, de esta manera. Si se dan cuenta, no importa en qué hoyito esté, siempre y cuando esté en la pila de LED. Y también conectaríamos el negativo. Si se fijan, ahí encendió ya el foquito, y el negativo del LED lo conectaríamos a la salida de la resistencia. De esta manera la electricidad pasa por los cables, pasa por el LED, pasa por la resistencia y termina en el cable negro, que es el negativo. Y de esta manera haríamos nuestra primera práctica, que es encender un foquito. Como ustedes pudieron ver, las conexiones son importantes en cuanto realizamos el proyecto, debido a que si no conectamos algo de manera correcta, pues jamás el foquito encenderá. Yo uso mucho la analogía de que es como un circuito de carreras en los cuales los competidores vienen siendo los electrones, y si se llegara a saber que en alguna parte de la pista pues no hay carretera,
pues los corredores jamás podrían completar el circuito y jamás podrían correr en sí. Pasa lo mismo pues con los electrones, que si no se completa en realidad el circuito, pues jamás los electrones van a viajar hacia el polo negativo. Bueno, en realidad viajan al revés, del negativo al positivo, pero eso es otra historia. Entonces en sí vendría a ser eso. Una cosa que me gustaría añadirles es que cuando nosotros energizamos a ese LED, la tablita que viene siendo la protoboard tiene ciertas características, como ya se los había comentado, y cuando nosotros lo energizamos, pues la corriente circula a través del circuito y eso hace que al final de cuentas el foquito pueda encenderse. Como bien lo acabamos de ver, cuando nosotros tenemos un átomo, estas partículas que vienen siendo las partículas subatómicas del átomo, que vienen siendo el electrón, el protón y el neutrón, interactúan con otros átomos de manera que esa estructura de electrones en sí de los átomos, por ejemplo el cobre y otros tipos de elementos, puedan conducir la electricidad, pues los electrones sabemos que giran alrededor de estas órbitas, y estas órbitas, los electrones que están en la última capa según el modelo de Bohr, esos electrones lo que van a hacer es, dependiendo si se les excita a esos electrones, pues lo que van a hacer que van a brincar de un átomo a otro, y esto es algo que nosotros vamos a conocer como corriente eléctrica. Cuando un electrón brinca de un átomo a otro y está brincando de átomo en átomo, es a lo que clásicamente se le conoce como corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica es la que nosotros utilizamos para encender pues los foquitos, para encender motores, para encender la televisión, etcétera, etcétera. Una cosa importante que es necesario nunca olvidar es que siempre debemos de poner la resistencia, debido a que si no se nos podría quemar el foquito. A quemar me refiero a que no volvería a encenderse. Y recordemos que la resistencia pues es un dispositivo capaz de oponerse a la corriente, y este dispositivo lo que se encarga es de regular el flujo de electrones para que así la corriente no sea mayor a las capacidades del LED y pues no se nos termine quemando. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y muchas gracias.